Queridos estudiantes, vamos a empezar la clase. Entonces vamos a recordar las operaciones con polinomios. Vamos a hacer refuerzos, vamos por ahí a hablar de algunas propiedades que se cumplen directamente sin necesidad de aplicar las operaciones, ¿no? Como por ejemplo las multiplicaciones. Veamos. Dice, ¿cuál es el grado del polinomio resultante al sumar un polinomio de grado 6 con otro de grado 4? ¿No? Entonces, nos ponemos ahí un ejemplo, un polinomio que es de grado 6, el mayor exponente es 6, el otro polinomio, su mayor exponente es 4, ¿no? Ambos polinomios dependen de la variable x. Entonces, ¿qué pasa cuando yo los sumo? ¿Cuál sería el grado resultante? Entonces, veamos, a ver. Entonces, este es de grado 6 y este es de grado 4, ¿cierto? Entonces, sabemos que siempre y cuando se suman o se restan dos polinomios de diferente grado, con grado resultante prevalece el mayor, dice. Como grado resultante prevalece el mayor, ¿no? Entonces, dice que al sumar prevalece el mayor. Veamos, a ver. Al sumar o restar, ¿no? A ver, veamos entonces cuando nosotros sumamos el polinomio P más el polinomio Q, ¿cierto? Ahí los estamos agrupando. Ahora vemos los términos semejantes. 4x a la 6, entonces quedaría solo. Menos 3x a la 4 con 8x a la 4. 8 menos 3 sería 5. 5x al cubo queda solo. Menos 6x más 2x menos 4x. Y menos 9 más 12 más 3. Ya está reducido, ¿no? Hemos reducido los términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el grado del polinomio resultante es 6. Entonces dice, siempre y cuando se suman dos o más polinomios de diferente grado, el grado del polinomio resultante será el mayor grado de su sumando. Entonces, el mayor grado era 6. Entonces, es lo que estamos comprobando, ¿cierto? Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que el grado es 6. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría cuando dice el grado del producto de polinomios? El grado del producto de polinomios. Dice, tenemos el producto de dos o más polinomios. Entonces, es equivalente, dice, a la suma de los grados de cada factor. Sí, veamos un ejemplo ahí. Ahí tenemos entonces el polinomio producto, ¿no? Tres polinomios que se están multiplicando. Entonces, ¿cómo encontramos el grado del producto? Dice, es equivalente a la suma de los grados de cada factor. Significa que yo tengo que encontrar el grado de cada factor, ¿sí? Entonces, no se olviden que si la variable es x nada más, el grado sería su mayor exponente que tiene cada polinomio, ¿no? Entonces acá, el mayor exponente acá es 3, el mayor exponente es 5 y el mayor exponente es 2. Entonces, el grado de acá es 3, acá el grado es 5, acá el grado es 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el grado? Entonces, sumar estos tres valores, ¿cierto? Entonces acá el grado sería 3 más 5 más 2, que en ese caso sería 10. Y hemos encontrado el grado del polinomio producto, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver otra situación que se nos presenta ahí. ¿Cuál es la otra situación? Dice, ¿cuál será el grado del polinomio que resulta al efectuar operaciones en, ¿no? Por ahí. ¿Qué tenemos en ese caso? Dice, el producto de tres polinomios, ¿cierto? Entonces, si yo repaso la parte de arriba, dice el grado es equivalente a la suma de los grados de cada factor. Entonces, yo tendría que hallar el grado en cada factor, ¿cierto? ¿De qué grado es el primer factor? 7, porque el mayor exponente es 7. El segundo, 5, ¿cierto? El tercero, miren, el tercero, ¿qué hacemos? Recordemos, si imaginemos que acá tenemos x al cuadrado, a la 5, ¿cuál sería el exponente final? ¿Qué se hace cuando tenemos potencia y potencia? 10, ¿no? Entonces, cuando yo eleve a la 5, el grado va a ser acá 10, que sería el producto de los exponentes, ¿no? El grado por el exponente, ¿cierto? Entonces, acá el grado va a ser 10. Entonces, ya sabemos que para encontrar el grado del producto, simplemente vamos a sumar esos grados, ¿no? 7 más 5 más 10 igual a 22, que sería nuestra respuesta. Bien. Otra situación por ahí. Dice, suma de coeficientes del producto de polinomios. Yo tengo que multiplicar varios polinomios, pero me piden la suma de coeficientes. ¿A qué es equivalente?
al producto de todas las sumas de coeficientes de cada factor. De toda la suma debe ser, es equivalente al producto de todas las sumas de coeficientes de cada factor, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ejemplo, calcular la suma de coeficientes del producto. Entonces yo tengo que encontrar la suma de coeficientes del producto. Entonces acá no es necesario que yo multiplique todo, simplemente me baso en la regla, ¿no? Que es equivalente al producto de todas las sumas de coeficientes de cada factor. Entonces, tengo que encontrar la suma de coeficientes en ese factor, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. ¿Quiénes son los coeficientes en el primero? 2 y menos 6, ¿cierto? ¿Cuánto es su suma? 4. En el segundo, menos 4, ¿cierto? En el segundo, ¿cuánto sería? 2 menos 10 más 9. 9 más 2, 11 menos 10, 1. Entonces, suma de coeficientes es 1. Acá sería 1 menos 1 más 9. ¿Cuánto sería la suma? 9, ¿cierto? Entonces la suma de coeficientes es 9. En la otra sería 3 más 7 menos 6, que sería suma de coeficientes 4, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen ahora? Que es equivalente al producto de todos estos números que hemos encontrado. Cada numerito que está acá, el menos 4 representa la suma de coeficientes del primer factor, el 1 la suma de coeficientes del segundo, el 9 del tercero y el 4 del cuarto, ¿no? Ahora entonces solamente tengo que multiplicarlo, ¿no? Menos 4 por 1 por 9 por 4. Menos por más, menos, ¿no? Y 4 por 9, 36 por 4, 144. Bien, entonces de esa manera se encuentra la suma de coeficientes de un producto cualquiera, ¿no? Por acá, término independiente del producto de polinomios. Ahora vamos a encontrar el término independiente. Entonces, casi parecido a la suma, ¿no? Acá dice es equivalente al producto de todos los términos independientes de cada factor, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos entonces un ejemplo, ¿no? Calcular, dice, el término independiente del producto. 5x al cubo menos 8x más 3, y así 3 factores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el término independiente del primer factor por el término independiente del segundo, por el término independiente del tercero. ¿Quién es el término independiente del primer factor? El que no tiene la variable. En ese caso sería 3. En el segundo, que no tiene la variable. En ese caso sería menos 2. En el tercero, sería menos 5. Correcto. Ahí tenemos los 3 términos independientes. Hay 3 factores, 3 términos independientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicarlos, ¿cierto? 3 por menos 2 por 5. ¿Cuánto me da? Menos 30. Correcto, muy bien. Vamos ahora a ver algunas situaciones que se nos pueden presentar. Miren, por acá dice, después de multiplicar, dar como respuesta a la suma de coeficientes. Entonces rápidamente pienso, ¿no? En lo que hemos hecho anteriormente. Suma de coeficientes. Entonces recuerdo que es la suma del primer factor, la suma de coeficientes del segundo y del tercero. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes en el primero? 5, menos 4 y 1. Entonces tengo que sumarlos, ¿cierto? ¿Cuánto me daría? En el segundo igual, en el tercero igual, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Eso, ¿no? Miren, 5 menos 4 más 1, 1 menos 2 más 3, 5 más 2 menos 6. En cada factor sale un resultado y lo multiplicamos, ¿no? Que al final me quedaría 4, ¿no? Entonces lo verificamos. No se olviden que también ustedes tienen que ir verificando, ¿no? Y la respuesta saldría 4. En el segundo, ¿cuál es el grado del polinomio que resulta al efectuar las operaciones? Entonces recordemos que para encontrar el grado tenemos que sumar los grados de cada factor, ¿cierto? Entonces se suman el grado 8 más grado 6 más grado 3. Entonces tendríamos acá la suma, ¿cierto? 8 más 6 más 3, que al final sería 17, que sería nuestra respuesta. En la parte 3 dice indicar el término independiente del producto. Entonces, ya hemos trabajado, ¿no?, en la teoría anterior. Tenemos que identificar el término independiente en cada factor, ¿no? Entonces, por acá tenemos el 6, por acá tenemos el menos 5, y por acá tenemos el 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todos los términos independientes? Multiplicarlos, muy bien. Entonces los multiplicamos, ¿cierto? Y me quedaría 6 por menos 5 por 2, que al final quedaría 60, menos 60, ¿cierto? Y un último ejercicio por acá.
indica el coeficiente principal del producto. Bien, miren, esto es nuevo, ¿no? Coeficiente principal del producto. Entonces, yo les pregunto, en este polinomio, ¿quién es el coeficiente principal? Es el coeficiente que acompaña al término que me da el grado. En ese caso, ¿cuál es el grado? El grado es 4. Entonces, el menos 3 será su coeficiente principal. Por acá en el segundo factor, el grado es 5, menos 7 será su coeficiente principal. En el tercer factor, el grado es 8, 4 será su coeficiente principal. Entonces, miren, ¿qué coeficiente va a salir o de qué grado va a salir por acá este polinomio? ¿Qué tengo que hacer? Sumar los grados, ¿no? 4 más 5 más 8 y multiplicar. Entonces, al multiplicar, me va a dar el coeficiente principal. Entonces, sale por ahí con la teoría de grado, ¿no? Entonces, el producto de todos los coeficientes de cada término que me da el grado, me quedaría igual al coeficiente principal, ¿cierto? Entonces, acá simplemente hacemos coeficiente principal es el producto de todos los coeficientes principales de cada factor. En el primero es menos 3, en el segundo es menos 7, y en el tercero es 4, ¿cierto? Al multiplicar me da 84, ¿no? Menos por menos da más, no se olviden. Bien, ahora ustedes tienen algunas situaciones que se están explicando en un video. Ustedes pueden revisarlas, cada uno tratar de hacerlas y luego ir a mirar el video para que de esa manera comprueben lo que han podido hacer y lo que no han podido hacer. ¿Bien? Y al final tienen algunos ejercicios. Entonces, chicos, no olvidar que esta semana empezamos las clases en Zoom y esta clase se refuerza la siguiente. Entonces les recomendaría que la prueba de este tema lo den en la siguiente semana, después que han recibido su reforzamiento. En esta semana reforzamos la clase anterior. No se olviden, nos encontramos entonces en el Zoom, ¿ya? Cuídense bastante, nos vemos.